Hola, hola a todos. Bueno, viernes 12 de febrero, a punto de San Valentín y no vamos a hablar de amor. De momento, el vídeo va a tratar hoy, esta semana, sobre el estrés que tienen muchos niños y niñas ante los exámenes. Em, Más allá de si han estudiado, si no han estudiado, si se les da bien, si se les da mal, y a colación del vídeo anterior de técnicas de estudio, me he encontrado también algunos comentarios de papás y mamás que les preocupa el tema de los exámenes y es que se estresan. O bien porque les produce tensión, porque lo ven como una prueba definitiva y radical, o bien porque una vez están haciendo el examen no les da tiempo a acabarlo, no se gestionan bien el tiempo, de manera que o no pueden acabar todas las preguntas del examen, con lo cual nunca van a poder optar a la nota completa, a lo que sería el 10, por ejemplo, o bien porque lo que es la estructuración del examen no se les ha preparado y entonces empiezan desde la pregunta 1, ven que a lo mejor la 1 la hacen bien, la 2 es más complicada o no es lo que ellos más dominan y se atrancan ahí y entonces se autoestresan de manera que eso ya repercute en el resto de preguntas del examen o en esa gestión del tiempo. Entonces me parecía interesante abordar ese tema, aparte de porque estamos prácticamente, como dijimos en el vídeo anterior de técnicas de estudio, llegando al final de la segunda evaluación, que van a haber notas ya prácticamente en breve, también porque es, digamos, el sprint final para poder rematar el curso, levantarlo en el último trimestre, la gente que necesita a lo mejor apretar un poquito más. Y bueno, el tema de los exámenes, tal y como está conceptuado en España, tengo pendiente hacer un vídeo acerca de cómo funcionan otros sistemas educativos. Lo dije en el vídeo de presentación y es verdad que no lo he hecho. Así que prometo que el siguiente vídeo va a ser qué diferencias hay dentro de los sistemas educativos con relación al nuestro, al de España. Como decía, tal y como está conceptuado lo que son los exámenes o las pruebas de evaluación en España, muchos niños no tienen una tendencia natural o una facilidad a trabajar bajo presión. Entre otras cosas porque desde la primaria, desde infantil y luego primaria, no se les presiona, entre comillas. Es decir, hay una serie de evaluaciones mucho más continuas en el cual sí que se valoran otra serie de cosas y cuando hacen exámenes que bueno, pueden empezar a partir de, así un poco más en serio, a partir de segundo de primaria, empiezan a hacer ya algunas pruebas escritas y demás para que vayan cogiendo un poco lo que es una base. La forma de corregir es mucho más laxa, se tienen en cuenta otros parámetros y se atienden, pues bueno, dificultades, etcétera. En segundo de primaria, por ejemplo, están acabando de aprender a leer y a escribir correctamente, de manera que, bueno, pues faltas de ortografía, que la letra no sea excesivamente precisa, toda esta serie de cosas no se tienen en cuenta. Es verdad que dependiendo de los centros y de los colegios se les da más empuje y más fuerza en unas áreas que en otras, pero a nivel general nos encontramos que pasan a secundaria, quinto y sexto es cuando más caña les pueden meter en cuanto a lo que son exámenes como tal, pero siguen siendo exámenes no de redactar. Muchos de ellos son de completar, o bien huecos, no solamente en la parte de idiomas o de lenguas, sino pues en ciencias naturales, en geografía. No me refiero a une con flechas, algo tan sencillo, no. Pero es verdad que no tienen que acabar de redactar. Me explico. No te van a decir, por ejemplo, como en secundaria, cuéntame qué sabes de la Revolución Francesa o cuéntame qué tipos de clima hay en España y qué diferencia hay entre Pepito y Menganito. No son tan así, tan de que el niño tenga en su cabeza que estructurar la información que sabe, primero seleccionarla, luego estructurarla y luego plasmarla. Esos tres pasos, esos tres procesos, en lo que es la etapa primaria no se suele hacer. ¿Cuándo se hace? En secundaria. Entonces, el cambio siempre lo achacamos a, bueno, es que pasan de primaria a secundaria y el cambio fundamental es que van a tener un montón de profesores, que antes prácticamente en primaria era el tutor, y entonces cada profesor en secundaria les va a pedir una serie de cosas, va a valorar una serie de parámetros y nos quedamos un poco ahí, ¿no? En lo que es la superficie. Pero mucho más allá de qué va a pedir cada profesor en cuanto a parámetros de importancia
de su asignatura o la forma de hacerlo, hay algo que hay un nexo común, y es que a partir de secundaria van a tener que empezar a redactar. Y entonces eso requiere tiempo. Tiempo no solamente de escribir, sino tiempo que el nano emplea de manera inconsciente en buscar en su cabeza la información que me están pidiendo, la tengo que ordenar, la tengo que seleccionar y luego la tengo que transcribir. No es que sean procesos de 10 minutos, evidentemente, son procesos mucho más rápidos en nuestra cabeza, pero es tiempo que ocupamos. Entonces, si el nano no está acostumbrado a hacer esto, o entrenado, ya no es tanto acostumbrado, el entrene al final conlleva una rutina, y esa rutina es una costumbre, entonces luego ya lo hacemos de manera inconsciente y de manera rápida, pero si a los niños no los entrenamos a ello, cuando se sientan frente a un examen de esta tipología, evidentemente se estresan. Es como nosotros cuando vamos, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner un ejemplo para las mamás, ¿vale? Bueno, un papá me imagino que también comprará, pero imaginaros que estamos acostumbrados siempre a ir a nuestro Mercadona o a nuestro Consum o a nuestro súper del barrio, de toda la vida, y sabemos dónde está el azúcar, la harina, los yogures que gastan nuestros hijos, y de repente un día, oye, que no tengo pan para comer, y te metes en un súper que te pilla no se sabe bien dónde, y que tienes 5 minutos porque llegas tarde por el cole de los nanos. Entonces tú llegas a un súper y te estresas porque no sabes en qué pasillo buscar, y vas como loco o como loca buscando por todos los pasillos dónde está el puñetero pasillo del pan. Pues esto es un poco lo que les pasa a los niños en su cabeza. Se ponen frente a un examen y entonces es, ¿dónde tengo que hacer esto? ¿Dónde estaba esto? ¿De qué manera? Y encima no tengo tiempo porque van con un cronómetro que habitualmente en su día a día de clase no lo tienen. Y tampoco están entrenados a... Tengo que hacer unas actividades, por ejemplo, ya no es un tema de un examen, ¿no? No sé, área de ciencias naturales, por ejemplo, una clase, una sesión de 45 minutos, y la profe o el profe les pone 3 actividades y no les dice, tenéis 10 minutos, por poner un ejemplo. Si estos lo hicieran de manera habitual, pues posiblemente cuando llegaran a un examen saben el concepto del tiempo y están acostumbrados a estructurarse. Cuando nosotros eso se lo pedimos en las áreas del estudio, vuelvo a hacer mención al curso de técnicas de estudio que también se trabaja el tiempo, pero cuando los pedimos en un examen 10 preguntas y tienes 45 minutos para hacer el examen, o una hora. Hay algunos coles que en vez de tener sesiones de 45 minutos tienen sesiones de una hora. ¿A cuánto? Entre que les reparten los sentaros, separaros, mochilas, el suelo, los libros, todo el mogollón este. Y ahora sacar el boli, que no quede nada en la mesa, reparto folios, reparto exámenes, nadie le da la vuelta. Toda esta historia igual pasan 5 o 10 minutos. Con lo cual de los 60 o de los 45, restarles 10. Os pongo en situación. Y a partir de ahí el nano le da la vuelta y empieza con la pregunta 1. Si se la sabe, papá. La 2 la sabe, papá. La 3 no se la sabe, atascón. ¿De qué manera gestionamos esto o cómo podemos ayudar a ese estrés? Pues pasa particularmente porque nosotros en casa, cuando los papás y las mamás que tengan ocasión, que tengan la posibilidad de ayudarles a estudiar, no se trata de que nos sentemos al lado y decir, venga, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero sí se puede hacer una gestión del tiempo. Es decir, vamos con ellos después de merendar, de sus actividades extraescolares, cada uno lo que tenga. ¿Qué tienes que hacer esta tarde? Pues tengo 3 actividades de caste, una de matemáticas y 2 de no sé qué, lo que tenga. Vale, ¿qué horas son? Las 7 de la tarde o las 6, cada uno a la hora que llegue. Vale, pues mira, más o menos. Miramos nosotros los adultos con ellos, porque saben de qué va la materia. Esto es muy largo, ¿a qué temario se corresponde? Y vamos comparando las actividades con el temario para sacar un tiempo relativamente real y que sea, bueno, equitativo. Vale, pues mira, para esto tienes media hora, para lo otro 10 minutos y para lo otro 40, por ponerte un ejemplo, ¿no? De una redacción o lo que sea. Total, lo sumo todo, hora y media. En hora y media vengo y miramos a ver en qué fase estás. Si preferís hacerlo, dependiendo del niño, que sea más organizado o que le cueste más, porque también tenemos que hablar de la madurez que tiene cada niño y cada niña. No es lo mismo, estamos acostumbrados, y lo seguro que lo hemos oído, es que los niños maduran más tarde que las niñas. Es una realidad. Hay excepciones, evidentemente, pero si tenemos que atender también esas diferencias.
Puede haber una familia que tenga un niño que sea súper maduro y súper organizado y que simplemente con que le des unas pautas de, cariño, lo único que nos hace falta es concretar el tiempo. Concretar el tiempo, cuánto vamos a invertir en cada área. Va a ser suficiente. Y va a haber otros niños u otras niñas que van a necesitar un apoyo logístico de una manera más detallada. Pues en esos casos es en los que sí que nos tenemos que sentar y decir, vamos por áreas, no vamos a hacer el cómputo total de todas las actividades o todos los deberes que tienes que hacer. Y nos sentamos y organizamos ciencias naturales tanto, acabas y vienes y me buscas. No les pongamos de momento el móvil con el cronómetro porque eso también estresa. Simplemente hay que sentarse con ellos previamente cuando nos vengan agobiados. Es que no me da tiempo a hacer el examen, no lo he podido acabar, llego al examen y me quedo en blanco. Todo ese tipo de cuestiones, cuando nos llegan a casa, para mí lo fundamental es sentarnos. ¿Por qué te quedas en blanco? ¿Qué es lo que te ocurre? Y que se explique. ¿Te pasa en todas las áreas con todos los exámenes o solo es con mates o con historia? Y vamos también discriminando un poco. Si el niño se atranca en todas las áreas, hay un problema de fondo y general que es, y se puede tratar con lo que yo os estaba comentando, una gestión del tiempo. Si es por áreas, evidentemente hay un componente muy concreto que se puede tratar y abordar. Por ejemplo, matemáticas. No le da tiempo a acabar el examen. Evidentemente, yo lo primero que pensaría ante el desconocimiento de cualquiera de vuestros hijos o hijas es, posiblemente no esté acostumbrado a trabajar todos los días matemáticas y cuando llega el examen va muy lento porque tiene que pararse, pensar, escribir, luego repasa, borra, siguiente ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Cómo solucionamos esto? Primero, yo siempre os digo, cuando habláis conmigo a nivel particular, lo que hay que hacer primero es explicarles que el examen no es más que demostrar lo que una persona sabe o no sabe, pero que no es determinante. Palabra clave y el tip de la semana, un examen no es determinante para lo que un niño o una niña sabe. Hay niños que no llevan bien la gestión ante el estrés y no los podemos culpar. Hay muchos mayores, muchos adultos, que no trabajamos bien bajo presión. Otros sí, y se vienen arriba y necesitan presión y caña porque sacan lo mejor, van pum, 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 pum. Para ello, como os comenté la otra vez, hay que tener en cuenta que cada persona estudia de una manera distinta, que cada uno tiene una memoria distinta y un proceso de enseñanza y aprendizaje completamente distinto. A eso es a lo que tenemos que atender en cada uno de nuestros hijos. Así que, no he dicho entonces, así que cuando tengamos este caso, lo primero que hay que hacer es, el examen no es determinante, para nada. Es necesario porque los profes y las profesoras necesitan poder puntuar de alguna manera. Sería ideal que se tuvieran en cuenta otros muchísimos parámetros y que los exámenes, pudieran ser aleatorios. Este trimestre sí, al otro no, que se pudieran evaluar con trabajos, con proyectos, con la actitud en clase, con trabajos grupales, cómo se participa en clase, qué tipo de preguntas se hacen en clase, si son interesantes, si son curiosas, si son productivas para el resto de compañeros. Pero dejando al margen esta utopía, la realidad que tenemos es que evaluamos con exámenes numéricos, no hay más. Pero eso no implica, de cara a las familias y a los niños, que tengamos que decirles que si sacan un 3 significa que solamente saben un 3 de 10. No, significa que ese día, en ese momento, no pudo demostrar todo aquello que sabía. Y que existe una recuperación, que para eso se han inventado. Tranquilidad. ¿Qué es lo ideal aprobar a la primera? Sí, sería lo ideal. Pero que todo el mundo no trabaja de la misma manera y no tiene las mismas herramientas para enfrentarse a una situación de estrés que el resto de personas. Entonces, ya lo he dicho, ya lo he liado. Bueno, a lo que voy. Primer paso, hacerles ver y hacerles entender que nosotros, los mayores, entendemos si han trabajado, hago un paréntesis, si han trabajado, han estudiado, se han esforzado y los habéis visto que los nanos estaban implicados e involucrados en intentar sacarlo adelante, es tranquilos, papá y mamá saben que has estudiado, que te has esforzado y no tienes que preocuparte.
Eso es lo primero, que también viene al caso con lo que os hablé también en el curso de técnica, en el vídeo, perdón, del curso de técnicas de estudio, para que nos vean como aliados. Y es que vean y sobre todo que sientan que nosotros los entendemos y que estamos de su lado para intentar ayudarlos en la medida de lo posible. Primero, no es determinante, como digo. Segundo, ¿cómo abordo ese problema que tengo? Básicamente, trabajando la gestión del tiempo. Si no les da tiempo, acabarlo. Otra cosa es que se bloqueen. Si se bloquean, el tema del tiempo lo hemos explicado antes. Vamos a ir poco a poco y por áreas poniendo tiempos concretos y determinados para ver si son capaces de cumplirlos. Si son capaces de cumplirlos, por acabar este apartado, habrá que ver si lo que han escrito y lo que han contestado es lo correcto. No digo que hayan acertado o no en la pregunta, sino que han sabido seleccionar la información, buscarla, sintetizarla y traspasarla al papel de una forma coherente y estructurada. ¿Que está bien? Perfecto. ¿Que no? Simplemente tenemos que explicar, no, te has ido a este párrafo, te estaban preguntando lo anterior y volveríamos otra vez a seleccionar las las ideas principales, las secundarias, una discriminación de información, pero hemos detectado cuál es el tema. Para los que se bloquean ante los exámenes y me quedo en blanco y me lo sabía, pero no tiro para adelante como los de Alicante, ¿qué hago? Preguntamos, ¿el bloqueo es general en todas las áreas o son áreas específicas? Si es matemáticas o tema numérico, posiblemente el niño o la niña, lo que no tenga fluidez es a la hora de ir rápido a la hora de contestar los ejercicios. Para eso, si no tienen esa fluidez, es tan sencillo como antes de abordar todo el examen, vamos a verlo. Vamos a ver qué nos preguntan. Una vista de pájaro en general. Son operaciones combinadas, son problemas, son simplemente cálculo en fracciones, es simplificarlas, depende. Si el nano despunta y se le da súper bien la simplificación, lo que tenemos que hacer es una estrategia de cara a los exámenes concretos. Matemáticas, nos van a hablar de fracciones, perfecto. ¿Qué se te da bien de fracciones? Que lo haces súper rápido y encima no fallas. Simplificar. Lo primero que vas a hacer es buscar todos los ejercicios de simplificación de fracciones. Y los haces todos. Y te marcas en un ladito todos los que ya has hecho. Segunda estrategia, dentro de la estrategia, segundo ejercicio que voy a buscar, que se me da súper bien. Fracciones con el común denominador y se me da bien poner todos los denominadores comunes e iguales, a por ello. ¿En qué tardo más? ¿Qué es para mí más laborioso o me cuesta más o me tengo que esforzar más? ¿Resolución de problemas? Lo último. Porque por lo menos el niño va asegurándose puntuación. Si lo hace muy rápido todo lo anterior, tendrá más tiempo para resolver problemas. Con lo cual, igual, en la primera vez no acaba todo el examen, le quedan 2 ejercicios por hacer, 2 problemas, pero al segundo o al tercero posiblemente le quede uno o lo consiga acabar. En ese sistema podríamos trabajar o bajo esa dinámica. En el caso de que el bloqueo sea porque se han de redactar y el nano no sepa cómo afrontar esa redacción, cómo traspasar esas ideas, esa información que tiene en su cabeza, habrá que trabajar lo que es la escritura a lo mejor más creativa. Y no pasa por ponerles, yo recomiendo, por experiencia, no pasa por ponerles ahora, coger un temario de geografía o de historia y, vale, pues resúmeme esto. No, yo lo que haría principalmente sería, coge un capítulo o incluso invéntate un cuento, una historia tuya que hemos hecho el fin de semana, que te gustaría hacer en vacaciones, lo que sea, da igual la edad que tenga, que te ocupe un folio, invéntatelo. De la misma forma que el nano o la nana, cuando invente esa historia, ese cuento, esa aventura, ese sueño que tenga por cumplir en su cabeza de manera inconsciente, lo va estructurando. Primero me quiero ir a Disney, luego me iré a comer con los papás, luego no sé qué, tal. Cuando ella o él haya hecho eso, le pones delante el temario de lo que sé, de historia, por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Y nos sentamos con ellos y le decimos, mira, esto sería el principio. Y lo señaláis y hacéis un paralelismo con lo que el niño o la niña haya escrito al principio. El desarrollo de la historia sería esto de aquí en medio y lo señaláis. Por un lado el temario, por otro lado su historia. Y luego habría un desenlace, esto y esto. Que el nano entienda
que no son cosas distintas, sino que lo que es la estructura es la misma. Si el nano, por ejemplo, no es muy creativo o se atranca, es que no se me ocurre nada, ¿vale? ¿Qué película has visto? ¿Qué dibujos has visto? Incluso, ¿has jugado con tus amigos a la Play? Vale, ¿qué hicisteis? ¿Una partida? Cuéntame la partida. Porque lo van a tener muy fácil, muy fresco, va a ser algo, asociación de ideas, perfecto. Y le hacéis lo mismo, vais pam, 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 introducción, nudo y desenlace. Y que vean el paralelismo de lo que sería la introducción, el nudo y el desenlace. Evidentemente, posiblemente en su historia cuenten mucha morralla. En el caso de que cuenten mucha morralla, podéis aprovechar para hacer enseñanza transversal y decirle, mira, esto de verde, por ejemplo, todo lo principal de verde y todo lo que será secundario, lo que os comenté en el otro vídeo, bolas de Navidad, adornos, pues en naranja, en rosa, en amarillo, en el color que queráis. Y que ellos entiendan, vayan viendo en casa, ese entrene. Y ahora, otro día, no los agobiemos el mismo día, otro día. Tete, ¿te acuerdas del temario que estuvimos viendo de la Revolución Francesa? Sí, ¿te lo has estudiado? Sí. ¿Quieres leértelo? No les obliguéis si no lo han estudiado recientemente. Sí, léetelo, que vamos a hacer una prueba con relación al programa piloto que hicimos en casa de tu historia o tu cuento o lo que hiciste jugando con tus colegas y la Revolución Francesa. Ven, le preparas el bocata, la merienda, la cena y en plan colegas te sientas. Es que intenta escribirme como hablamos la otra vez, introducción, nudo y desenlace, lo que sepas de la Revolución Francesa. Y a ver, y si queréis, podéis intentar darle tiempo. Intenta hacerlo en 5 minutos, 7 minutos. Vamos a poner, me tiro por la casa por la ventana. 10 minutos tienes para hacer esto. Y a ver qué resultado da. Y a partir de ahí, el nano va a entender que un examen, cuando acabe, y lo corrijamos o lo leamos con él, decirle, mira, un examen es lo mismo que hemos hecho aquí. Nuestro programa piloto en casa, luego yo te dije, vamos a hacerlo con el sándwich de nocilla, con la merienda, con lo que sea, o sin nada. De la misma manera que te has enfrentado a esto en 10 minutos, lo vas a tener que hacer en el examen. Cuando vayan al examen, un consejo súper importante es que le digáis, hazlo lo mejor que sepas y lo mejor que puedas, sin agobios, sin esfuerzos. Todo esto pasa, hago un paréntesis aquí, cuando vemos que el nano ha estudiado, ha trabajado, se ha implicado, se ha involucrado. Estoy hablando de estos casos en concreto. Cierro paréntesis. Y se lo decís, si lo tenéis la suerte de dejarlos en el cole o en el bus, no pasa nada si no sale bien. El niño tiene que ir sin presión, por lo menos la nuestra, en la medida que nosotros podemos colaborar y ayudar, es en la nuestra. Hazlo como un simulacro, como lo hemos hecho nosotros en el programa piloto en casa, como luego lo hicimos cuando hablamos de la Revolución Francesa, o de los climas, o de los ríos, o de cada uno lo que tenga. Si es de lengua o literatura, pues de lengua o literatura, lo que sea. Y vais a ver, evidentemente el primero les va a costar porque aún van con ese estrés de, es que es un examen, es que me han hecho un control sin avisar. Bueno, nosotros somos los primeros que tenemos que quitar peso de esa mochila de estrés si detectamos que nuestros hijos están estudiando, pero que cuando llegan al examen se bloquean, no les da tiempo a acabar o van con un estrés sobrehumano. No vamos a poder obviar de que hay que sacar unas notas y hay que aprobar, pero os digo una cosa, bueno, lo digo siempre, tranquilidad. Los niños que suspenden no siempre suspenden porque no hayan estudiado, suspenden porque o bien no están maduros como el resto de sus compañeros para poder afrontar las pruebas escritas o las pruebas orales. Este es otro tema que hablaremos, ¿no? La gente que tiene, los niños y las niñas que tienen miedo escénico, pánico escénico a hablar en público. Eso es otra historia. Y cada vez más están habiendo ahora en las escuelas presentaciones y exposiciones grupales en público y no los estamos entrenando para ello tampoco. Entonces, ya lo he dicho otra vez, 3. Este vídeo llevo 3 entonces que yo ya he contado. En la medida de lo posible, vamos a intentar erradicar ese estrés por parte de las familias cuando vemos que están trabajando y que están estudiando. Vamos a decir que tranquilos, que está la primera opción de aprobar, pero que luego hay una segunda repesca que es la recuperación. Que no pasa nada si el niño tiene que ir a una recuperación. ¿No es lo ideal? Bueno, a ninguna familia nos gusta que el niño tenga que ir a recuperación.
porque luego implica que en verano, en Navidad, en Pascua están estudiando en lugar de poder estar disfrutando de las vacaciones. Pero si se tiene que ir, se va. Para eso se han inventado y se han creado, para intentar dar oportunidades y que todo el mundo al final del curso haya conseguido los estándares que se habían establecido. Esto es como una carrera de fondo. Partimos de aquí y llegamos aquí. Y para que haya un primero, siempre tiene que haber un último. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que mi hijo, que no sea el último. Si puede ser el primero, mejor. Pero escuchemos una cosa. Cuando una persona llega el primero, tiene las medallas de ser el primero, pero tiene que esperar a que llegue el último. El niño que llega el primero no va a acabar su colegio, su curso, en febrero. Su curso va a seguir acabando en mayo o en junio, como el resto de sus compañeros. Y si su compañero llega el último, este va a tener que estar esperando también. No sé si habéis visto la película Trolls, os la recomiendo, para mí es una de mis preferidas. Hay un lema que es el que yo gasto con los niños y las niñas y se gasta en mi casa, y es: ningún troll se queda atrás. Es del principio de la película, lo podéis ver. A mí aún se me pone la piel de gallina cuando lo veo. Ese es el lema de la vida que tendría que ser. Nos tenemos que ayudar y apoyar todos, unos a otros. Entonces, ya lo he dicho 4, en una clase ningún troll se queda atrás. Por parte de la maestra o del maestro, pero también por parte de los alumnos. Basta ya de estigmatizar al niño o la niña que tenga que ir a recuperaciones cuando está trabajando, cuando está estudiando, simplemente que a lo mejor no se le dan bien las pruebas escritas, a lo mejor tiene estrés, a lo mejor hay que trabajar eso que el niño no consigue hacer bien como el resto de otros compañeros. No todo el mundo saca un 10 en el examen. Y el niño que saca un 10 en el examen no es menos que el que tiene que ir a recuperación, evidentemente. Significa que ese niño o esa niña tiene más facilidad. Y de la misma manera que lo valoramos, hay que valorar al niño que se está esforzando, pero que no consigue llegar. Y en clase también se tendría que trabajar, en las clases de tutoría o fuera de áreas, cuando se reparten los exámenes, que no pasa nada. Que no hay diferencias, que no hay que estigmatizar a nadie. Incluso, atención a lo que voy a decir ahora, ya llevo 27 minutos de vídeo y siempre digo, hoy de 15 y 16 no paso. Pero es que me parece súper importante. Incluso los niños y las niñas vagos y vagas, a ellos también se les tiene que respetar. Porque posiblemente a nivel de maduración, a nivel de intereses, a nivel de lo que sea, no quiero entrar a valorar, hay otros parámetros que entran en juego. Yo no digo, es que esto es difícil de explicar. Para mí, a ver cómo lo puedo decir para que se me entienda y no se me malinterprete. Los niños y las niñas que son vaguetas es porque en ese momento de su vida, de su existencia, tienen en su cabeza y en su interior otras prioridades que no son la escuela. Y posiblemente esos niños y esas niñas no encuentran atractivo lo que están recibiendo en la escuela. ¿Significa que lo estén haciendo bien? Bueno, me voy a callar. ¿Significa que lo están haciendo mal? Bajo mi punto de vista, no lo están haciendo mal. Están haciendo lo que saben, lo que pueden y lo que sienten en este momento. ¿De quién es la responsabilidad? De los adultos. Y lo dejo ahí, no especifico de quién. De los adultos que están a su alrededor. Partiendo porque los primeros les entienda. Y se entienda de la misma manera que los adultos todos los días no estamos igual de activos. Hay días que no tengo ganas de hacer la cama y bueno, lo hago a las 3 de la tarde. En vez de hacerlo a las 9 de la mañana. Hay días que voy al trabajo y estoy a medio gas o a un tercio de gas porque no me apetece. Lo que pasa es que nosotros tenemos una responsabilidad adquirida y somos adultos. Y entonces una de dos, o sabemos capear el temporal, o sabemos escondernos, o sabemos tunear un poco la situación, o hacemos de tripas corazón y sin ganas lo hacemos. En el caso de los niños no tienen estas posibilidades. Porque nosotros los metemos en el cole, en una clase, y te quedas ahí,
hasta que sea la hora de salida. Y si te apetece bien y si no también. Y como al niño no le apetece, pues está ahí. El problema que tienen los maestros y las maestras es que esto es una relación bidireccional. Hay algo que está pasando en casa que se tendría que trabajar de la mano junto con el cole, porque en clase hay 25 o 30 niños más, aparte de 1, 2 o 3 baguetes que yo tenga en clase. Entonces ellos solos no pueden tirar de ese carro, porque ese carro de niños baguetes y baguetas, cada uno lleva su mochila, hay que trabajarlo de manera individual para ver de qué manera podría ser atractivo o qué es lo que les interesa. Pero bueno, eso sería otro tema que vamos a hablar. A lo que voy, ningún troll se queda atrás, incluidos los vagos. Yo los meto, yo particularmente. Ningún troll se queda atrás. Y si el baguete y la bagueta a final de curso no ha conseguido llegar a los estándares y tiene que repetir, repetirá. Tampoco debemos de estigmatizar a es que es repetidor. Y lo señalamos, y lo decimos. Las mamás lo decimos también en los grupos. No, es que este es repetidor. Cuando un niño saca de 10 y decimos, ¿con quién le ha tocado en clase? Pues le ha tocado con tal, tal, tal y un repetidor. Nosotros no decimos, le ha tocado en clase con tal, tal, tal y uno que saca un 10. No decimos eso. No decimos eso. ¿Por qué decimos y en un repetidor? Ha repetido por las causas que sean. Pueden entrar componentes familiares, alguna separación, algún problema que hayan tenido en casa, que el nano, aunque no lo exteriorice, internamente esté descentrado, que esté atendiendo a otras cuestiones que para él en ese momento son las importantes. Puede ser realmente que no tenga, los papás o las mamás trabajen, no puedan dedicarle tiempo en casa por la tarde y el no tenga mucho tiempo libre para acampar por sus respetos. ¿Es culpa de los padres que tienen que trabajar? Pues no, no, hay que trabajar, hay que llenar la nevera. Y el niño, pues bueno, hay niños más responsables y hay niños menos responsables porque madurativamente están en ese punto. Entonces, ahí 5, íbamos súper bien al principio del vídeo. Bueno, es lo que hay. Ante el estrés de los exámenes, lo primero, los padres, tranquilidad. Después, ubicar y concretar qué parte de los exámenes es lo que les genera estrés. Si es un estrés generalizado o es que me quedo en blanco o es que no llego, no me da tiempo a acabar los exámenes, ubiquemos eso. Y una vez ubicado, vamos a trabajarlo. Os he dado dos consejos para poder trabajar, por un lado, el estrés de los exámenes. Si no me da tiempo a acabarlo, vamos a temporalizar, vamos a hacer un entrene, programas piloto en casa de cómo vamos a ir estructurando por áreas y dando tiempo a los nanos. Si es no sé redactar, no sé plasmar la información, os recuerdo, vamos a hacer símiles y hacer asociaciones con pruebas escritas de cosas que les gusten a ellos, que historietas al que le guste escribir o que nos cuenten una peli o lo que sea y enseñarles lo que sería en su cabeza introducción, nudo y desenlace, con las ideas principales y secundarias para que les dé tiempo a escribir, dándoles también un tiempo. Y lo más importante, el consejo más importante es que desde casa desestresemos cuando los vemos trabajar. Vete el examen y pásatelo bien. Es el momento de demostrar todo lo que tú has dedicado en casa. Disfruta. El pescado ya está vendido. No va a entrar nada más ese día, no vas a hacerlo ni mejor ni peor. Hay componentes que ese día no esté el niño lúcido. Bueno, pues hay de todo en la vida de Dios. Pero disfruta. Pásatelo bien y disfruta. Y si no sale, no pasa nada. Haz recuperación. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hoy no os he dicho todavía, por favor, suscribiros al canal si queréis seguir recibiendo todos los viernes, bueno, pues mis vídeos, evidentemente. Darle un like si os ha gustado y os pido siempre que me dejéis en comentarios, no lo hacéis nunca, también os lo debo de decir, temas que queréis tratar, consultas, si os ha parecido bien algo que he dicho, si os ha parecido mal, si estáis de acuerdo, si estáis absolutamente en contra, todo ese tipo de cosas. También me podéis seguir en Instagram y sobre todo, para las familias que tengan algún caso en concreto, específico, que necesitéis orientación, me podéis escribir al correo electrónico, siempre lo dejo linkado, enoniorientacion@gmail.com, perdón, que estaba pensando en el del cole. Y si no, vía WhatsApp
Así que nada, que tengáis súper buen fin de semana, que no estreséis ni a los niños ni a vosotros y nada, nos vemos el viernes que viene. Un beso súper fuerte para todos. Chao.